Hola, ¿cómo están? Un saludo para cada uno de ustedes. Iniciamos la lección 6 del discipulado Conociendo a Dios. Quiero que me acompañen en esta ocasión a Ezequiel capítulo 28, en el versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bien, habíamos quedado en nuestra clase anterior, estábamos viendo acerca de lo que es la maldad y habíamos dicho que la maldad maldad significa, es una palabra compuesta que significa maldad o decisión mal o decisión contrario a lo perfecto. Estamos hablando de aquel ser creado, ese querubín protector, lucero, que fue donde empezó la maldad. La maldad empieza en el corazón del ser. La maldad, habíamos dicho, que no es algo que creó Dios, sino que es algo, una decisión que nace en el corazón del ser de la persona. Y es una decisión contraria a lo perfecto. Esa es la maldad. Por lo tanto, Dios no creó la maldad. La maldad es una decisión contraria a lo perfecto. Dice que hasta que se halló en ti maldad. Perfecto era en todos sus caminos, en todas sus decisiones, hasta el día en que tomó una decisión contraria a lo perfecto. En el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La pregunta al texto sería, ¿la hermosura fue la causa de su enaltecimiento? ¿Fue algo que Dios puso en él como una piedra de tropiezo o algo así, podríamos pensar? No. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué quiere decir eso? No fue la hermosura lo que provocó eso, sino fue verse a sí mismo y no haber agradecido a Dios lo que Dios le había dado. La hermosura hace que cause en él un deseo de mirarse a sí mismo. O sea, la intención está en el corazón. No es la hermosura el problema. El problema es qué hace él con esa hermosura. Dios nos ha dado cosas, nos ha participado de él y nos ha dado cosas maravillosas. El problema es qué hacemos con lo que Dios nos ha dado y qué podría causar en nuestro corazón aquellas cosas. A eso es que se refiere el texto. A causa de la hermosura, dice la palabra, dice, fuiste lleno de iniquidad. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Veamos aquí dos cosas importantes.
Lo que Dios le había dado a este ser era hermosura y esplendor. ¿Era malo? No, era bueno, era perfecto. ¿Qué fue lo malo? ¿Qué fue aquella decisión que tomó este ser angelical? El orgullecer o enaltecer su corazón a causa de eso que había recibido de parte de Dios. El mirarse a sí mismo. Si él se mira a sí mismo y ve lo hermoso y lo esplendoroso que es, pero él da gracias a Dios, no hubiera pasado nada. El problema es que se mira a sí mismo y cree que eso es algo de él y enorgullece su corazón. Se ve a sí mismo, quita la mirada de Dios y comienza a verse a sí mismo, su hermosura, su esplendor. Por tanto, su corazón se enaltece. En vez de haber agradecido a Dios, enaltece su corazón. Pero luego dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Cuando sucede eso en el corazón, Dios dice, yo te arrojaré por tierra. O sea, no voy a bajar de ese lugar que Dios le había dado, de ese lugar de honor, de ese lugar de dignidad. Y ahora Dios lo va a echar por tierra a causa de haber quitado la mirada de Dios, haberla puesto en él mismo y empezar a depender de él mismo y no de Dios. Cuando alguien quita la mirada de Dios y la coloca en sí mismo, eso se llama idolatría, porque es quitar la mirada de Dios y colocarla en él. Eso es idolatría, cuando se quita la mirada de Dios. Volvamos al versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí nos habla de unas contrataciones multitudinarias. Habla de unas transacciones comerciales. Dice, a causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Recuerda que Dios lo creó a él lleno de sabiduría, pero ahora está lleno de iniquidad. ¿Qué fue lo que él vendió? ¿Cuál fue los contratos que hizo? ¿Qué era lo que este ser estaba vendiendo? Porque dice transacciones comerciales. Realmente, lo que este ser comenzó a vender fue la idea de mirarse a sí mismo, la idea de quitar la mirada de Dios, del Creador, y empezar a colocar la mirada en sí mismo. Empezó a vender esa idea, a decirle a otros, tú puedes ser Dios. Tú puedes ser, tú mismo puedes ser Dios sin necesidad del Dios creador. Esa fue la idea que le vendió a Adán y a Eva. Ustedes serán como Dios. Pueden ser Dios. Es ser independiente de Dios. Comenzó a vender esa idea y dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra pecar viene del griego errar al blanco. Errar al blanco. Eso significa pecar, no dar en el blanco. Estaba perdiendo el objetivo. Estaba perdiendo el enfoque. Pecó. No dio en el propósito. No dio en el blanco. Eso es pecar. Pecar es cuando no damos en el objetivo, en el propósito de Dios. Eso es pecar. Luego dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector.
Entonces Dios toma una decisión después de que este ser peca y hace multitud de transacciones y vende la idea y contamina a otros. La Biblia dice, por lo tanto, te eché del monte de Dios, del santo monte de Dios. Eso quiere decir que Dios los saca de la posición de honor que Dios le había dado. Dios le había puesto en su santidad. Luego, al pecar, sale de la santidad de Dios porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no se relaciona con el pecado, por lo tanto Dios saca a este ser que era perfecto, puro, santo, lo saca de su santidad. Lo echó del monte de Dios y de las piedras de fuego, o sea, de la compañía y la comunión de otros seres santos y perfectos. Ya no podía tener comunión con ellos. Oh querubín, dice la palabra, oh querubín protector, como una palabra de exclamación. Oh querubín protector. Como que a Dios le dolió en su corazón este suceso. Entonces, vemos que Dios es perfecto, es santo y no puede tener comunión con el pecado. Dios nunca podrá tener relación con el pecado. Ahora, vemos algo importante. ¿Por qué Dios no echó a Lucero de su santidad? Nomás él tomó la decisión de ser independiente de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, ¿y será que Satanás no se puede arrepentir? ¿No hay arrepentimiento para Satanás? ¿Por qué Dios no le da una oportunidad para arrepentimiento? Pero lo que estamos viendo en este texto es que él tuvo mucho tiempo para hacer este tipo de cosas, estando en el cielo. Tuvo mucho tiempo. Uno se pregunta, ¿por qué Dios no lo sacó de una? ¿Sería que Dios sí dio la oportunidad de arrepentimiento a este ser? Probablemente sí. Dios le dio oportunidad y tiempo para arrepentimiento. No quiso hacerlo. Se dio cuenta de su error, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero no quiso arrepentirse. Por lo tanto, ya ese ser no tiene ya más oportunidad para el arrepentimiento. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Qué fue lo que pasó con esas acciones incoherentes, equivocadas de este ser? Dice la palabra que él profanó el santuario, corrompió el diseño de Dios, corrompió el honor, la honra que Dios le había dado. Por lo tanto, ¿qué pasó? Dice, por lo tanto, yo te arrojé, dice la palabra. Saqué fuego de en medio de ti. ¿Qué es? El fuego habla de purificación. El fuego habla de pureza. Dice, yo saqué lo que había puesto en ti, lo saqué. Y al sacar lo que Dios ha puesto, queda fuera de ese lugar. Dice, yo te arrojé, dice la palabra, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Algo importante es que Dios saca lo que Dios ha puesto en él, lo pone como ceniza
como algo de luto, como algo de tristeza ahora, algo que antes era esplendoroso, algo que antes era gozo, ahora está en luto para siempre. Y se te puso en ceniza a los ojos de todos los que te miran. O sea, ¿quién está mirando eso? Toda la creación. Todos los seres creados están mirando la posición y la situación en la cual quedó Lucero, a los ojos de todos los que te miran. Y dice el versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces dice, todos los que te conocieron se maravillarán, quedarán asombrados sobre lo que él era y lo que ahora es. Dice, espanto serás. Quiere decir que este ser, al mirar a este ser, produce terror, no por lo que él es, sino por lo que hizo. Por lo que hizo y por lo que puede pasar. Dios ha puesto a Satanás como un espejo para todas las personas, para todos los seres creados. Es un espejo viviente de no caer en esa condenación, de no caer en esa trampa, de no caer en esa idea, en esa ideología de ser independiente de Dios. Es un espejo para toda la creación. Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Él era, ya no es, era. Era un ser perfecto, era protector, era un ser esplendoroso delante de Dios, pero ahora no lo es. Y para siempre dejará de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que para Satanás no hay arrepentimiento. Ya no hay. No hay redención. No hay salvación para Satanás. Él ya sabe. Está condenado para siempre. No hay vuelta atrás. No hay forma de un arrepentimiento. Para siempre dejará de ser. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Porque Dios lo había creado perfecto, pero él decidió ser otra cosa. Ya no es lo que Dios había creado. La pregunta es, ¿Dios creó a Satanás? Lo más lógico sería decir, sí, pero no, Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucero, pero Lucero se hizo Satanás. Lucero se hizo Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no crea nada imperfecto. Todo lo que Dios crea es perfecto. No hay nada imperfecto que Dios pueda crear. Por eso Dios no creó a Satanás. ¿Cómo creó Dios al hombre? Perfecto. El hombre se separó de Dios. Nosotros podemos convertirnos en enemigos de Dios. Dios nos guarde. Pero nuestras decisiones podrían llevarnos también a lo mismo. Por eso hay que tener cuidado. Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, o sea, se vuelve Satanás. Se convierte. Satanás significa enemigo, significa adversario. Lucero ahora se convierte en un enemigo de Dios. Por eso ahora el que no es se levanta contra el que es. ¿Y sabe por qué Satanás siempre se levanta contra los propósitos de Dios? Porque él no es. Él no es. Entonces, como no es, siempre se va a levantar contra los propósitos de Dios. Pasemos a Isaías 14,
Vamos a ver el versículo 12. Y aquí nos da unos detalles más acerca de Lucero, de la caída de este ser esplendoroso y cómo este ser fue el que causó también la caída del hombre. Dice el versículo 12, Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Hay una expresión de admiración en el versículo 12 y dice, ¿cómo caíste del cielo? Esto a mí me hace pensar, me hace entender que no fue tanto Dios que lo sacó del cielo, que lo sacó de su santidad. No, fue que Él se cayó. Él se cayó. Dice, ¿cómo caíste del cielo? En otras palabras, podríamos decir, ¿qué te pasó? ¿Cómo fuiste a caer de ese lugar, de esa posición de honor? Es un signo de admiración. Dice, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cuando dice cortado, es cortado de una posición y echado a tierra, o sea, pisoteado. Cayó a una posición de deshonor, a una posición de miseria por tierra. Nosotros caminamos sobre la tierra, ¿verdad? Pero dice que este ser está por tierra. Cortado fuiste por tierra, o sea, está en lo más bajo. Se enalteció el corazón, pero él cayó a lo más bajo. Dice, tú que debilitabas a las naciones, o sea, un ser que contaminaba a otros. La Biblia dice que Satanás trajo la tercera parte de los ángeles. Alcanzó a contaminar millones y millones de ángeles que creyeron a la idea que él tenía. Tú que decías en tu corazón, mire, ¿qué era lo que él decía en el corazón? Tal vez él no lo hablaba, pero dice, tú que decías en tu corazón, lo pensaba. Y él pensaba esto, decía, subiré al cielo. O sea, él decía, si yo lo pongo como si yo fuera él, entonces yo digo, yo subiré al cielo. Primera persona, yo. O sea, está centrado en él, en el yo, en su ego. Está pensando en él y no en Dios. Dice, yo lo voy a hacer. Yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Wow. Eso quiere decir, yo quiero subir, tener un reconocimiento al lado de las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios son los ángeles. O sea, junto a los ángeles voy a estar allí, subiré. Dice el versículo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, ¿quién se sienta en un trono? Un rey. Entonces lo que él está diciendo, yo seré un rey junto a las estrellas de Dios. Voy a levantar mi trono, mi reino. Me sentaré a los lados del norte, al norte, o sea, donde Dios tiene su reino, su gobierno, junto a los lados del norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Mire todo lo que él pensaba en su corazón. Levantar un trono, ser independiente de Dios y ser semejante, o sea, un Dios parecido a Dios, no igual, no igual, semejante. Semejante significa que él va a ser independiente de Dios. Él va a ser un Dios independiente con su propio reino, con sus propios súbditos. Va a tener su propio reino. Él será el rey. Va a ser un Dios semejante al Altísimo. Se pone de igual a igual, al mismo nivel de Dios. Eso es lo que él pensaba en su corazón. Pero luego dice sobre el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sabe? La Biblia dice que hay algo que no conoce Dios. Aunque Dios es omnisciente, que todo lo sabe, hay algo que Dios no conoce. Lo único que no conoce Dios, hay algo, y es que Él no conoce a un Dios, a otro Dios como Él, porque no lo hay. Solo Él es Dios. Fuera de Él no hay Dios. Satanás quiso ser como Él, quiso ser como Él, pero no pudo ser igual a Dios, ni semejante a Dios, porque solamente hay un Dios. Dios lo echa, pero no lo anula, no lo aniquila, no lo consume, no lo destruye. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás y a sus ángeles que se vinieron con él? ¿Por qué Dios no los aniquila, los elimina? ¿Por qué? Porque primero Dios no puede retractarse ni negarse a sí mismo. La Biblia dice que Dios los hizo ser eternamente y para siempre. Por lo tanto, Dios no puede ir en contra de su palabra. No los puede destruir. Segundo, si Dios destruye a Satanás, los elimina, los aniquila a él y a sus ángeles. Entonces, aquellos ángeles y seres celestiales que vieran cómo Dios elimina a estos seres, ¿cómo servirían a Dios? ¿Por amor o por temor? Servirían a Dios por temor. Pero sabe que Dios no quiere que le sirvamos por temor, sino por amor. Hemos terminado la lección 6. Esperamos que podamos crecer juntos en el conocimiento de Dios y que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Un abrazo.